Estamos de regreso para contarles del escándalo que rodea al primer ministro británico Keir Starmer, quien ha sido objeto de cuestionamientos después de haber asistido al concierto de Taylor Swift en Londres. De acuerdo al diario The Sun, habría recibido entradas gratis para él y su familia a cambio de entregar seguridad adicional a la cantante. Pero él insiste en que esta decisión fue responsabilidad de la policía y no del gobierno. Entradas agotadas en pocas horas o el récord de la mayor recaudación de la historia. Es parte de lo que ha dejado la gira The Eras Tour de Taylor Swift alrededor del mundo. Pero también ha traído problemas para algunos políticos. Estuvo fantástico, fue un gran concierto. Según el diario sensacionalista The Sun, el primer ministro británico Keir Starmer habría recibido entradas gratis para él y su familia para uno de los conciertos de Taylor Swift en Londres. Todo a cambio de proporcionarle a la cantante una escolta motorizada con luz azul de Scotland Yard, algo que habitualmente está reservado a la familia real o altos cargos de la política. Todo esto le ha valido cuestionamientos de la oposición conservadora. ¿Qué pasa con una cantante pop estadounidense y billonaria como Taylor Swift que persuadió a Keir Starmer de romper todos los precedentes y sobrepasar las recomendaciones de seguridad para darle el privilegio de escoltas motorizadas con luz azul en su visita a Reino Unido? Desde Downing Street aclararon que se trató de una decisión operativa de Scotland Yard tras evaluar los riesgos, sobre todo después de que una semana antes Taylor Swift debió cancelar sus conciertos en Austria por amenazas terroristas. Starmer aclaró que efectivamente recibió 4 entradas para él y su familia, pero negó que haya sido por agradecimiento. Fui con mi esposa y mis hijos y me di cuenta que mi hija de 13 años se sabe cada palabra de cada canción, de cada álbum de Taylor Swift, y las cantó todas durante las 3 horas que estuvimos ahí. Pero todo esto se enmarca en otra controversia. Se estima que en los 4 años que lideró el Partido Laborista, Starmer recibió el equivalente a 120.000 euros en regalos de donantes, que van desde trajes, anteojos a entradas para ver a su equipo favorito. Recibí entradas para ver al Arsenal, pero por razones de seguridad no es posible que vaya a los asientos con mis entradas de la temporada. Por eso el equipo de fútbol dijo que yo iba a ir como invitado. No se paga con impuestos. Funcionarios del Ejecutivo reconocen que al gobierno laborista se le está exigiendo un estándar más alto, luego de ganar las elecciones bajo la promesa de dirigir el país al servicio de los británicos y diferenciarse de sus predecesores. Estamos ya de regreso para revisar noticias internacionales junto a Carlos Greitz con la mirada nuevamente puesta en Medio Oriente, Carlos. En Medio Oriente, donde hay temas que se están barajando también y que tienen relación con Estados Unidos. Y vamos a revisar, a propósito de esto, lo que está ocurriendo en voto anticipado de Georgia. Han comenzado las elecciones en Estados Unidos con el voto anticipado. Ustedes saben, los estadounidenses tienen un sistema donde hay algunos estados que comienzan por correo a votar y hay algunos buzones habilitados. En Georgia, en Atlanta y en otras ciudades ya comenzó esto con un récord de votos, más de 300.000 votos emitidos en el primer día. En 2020 es la elección que estaba cruzada por la pandemia, eso sí. El récord fue de 129.000. Georgia tiene cerca de 7 millones de votantes, así es que todavía es un porcentaje menor, pero aparentemente lo que dicen los expertos es que ya hay bastante interés en esta elección que sabemos va a ser una de las más reñidas, Macarena, y por lo tanto hay también interés en este sistema que hoy comenzó en Georgia, mañana en Carolina del Sur. Claro, y falta todavía porque son el 5 de noviembre las elecciones para las personas que quieran votar el día de la elección, pero tal como tú decías, hay distintos sistemas de votación dependiendo de los estados. Algunos tienen este voto anticipado, en otros se puede votar por correo también, así es que ya están haciendo campaña y llamados para ir a votar los distintos candidatos. Claro, ahora, es importante lo de Georgia porque es uno de los estados donde Donald Trump puso sus ojos al momento de implantar dudas sobre el sistema en las elecciones anteriores. Se acordarán ustedes también el llamado que hizo algunas autoridades en Georgia. Y este voto anticipado esta vez contó con varias reformas en el sistema, en los permisos que había incluso para entregar alimentos a las personas que estuvieran en la fila. A veces son filas de varias horas para hacer este voto anticipado incluso. Y había algunos permisos para entregar alimentos. Y se prestaba eso para una interpretación política, electoral, de que estos alimentos venían con cierta propaganda, con cierta inducción al voto. Hasta eso incluso se restringió en esta oportunidad para evitar
que esas críticas puedan empañar el proceso que termina, en este caso, en el caso del voto anticipado, a las 8 de la noche de ese 5 de noviembre que tú mencionabas, Macarena, porque allí es cuando los condados le informan los resultados de sus votaciones anticipadas, tanto en persona como en correo, a las autoridades electorales, y ahí se comienzan a contabilizar, a tabular los votos del día de las elecciones también junto con estos del voto anticipado en estos estados, al menos en Georgia y en Carolina del Sur. Claro, con un sistema que es dual, que es un voto electrónico, pero que también es físico, porque se llena una papeleta, es una papeleta donde se hacen un montón de preguntas, no solamente se pregunta por el candidato a presidente, sino que también se renueva un tercio del Senado, la Cámara de Representantes completa, que sería nuestra Cámara de Diputados, se renueva completa. Y además en cada estado se hacen distintas preguntas tipo plebiscito de distintos temas. Por lo tanto, son votos muy largos y muy extensos, muy grandes, que pueden ver ustedes, están ahí en papel, y una vez que se llenan en papel y se van pintando y rellenando las respuestas, después se escanean en una máquina electrónica. Ese es uno de los sistemas, porque la verdad es que cada estado puede tener su propio sistema de votación, eso es independiente. Ese es el sistema más parecido, por hacer una semejanza nada más, a cuando usted juega al loto, al quino, ¿no? y rellena el papel y después pasa por una maquinita. Es muy parecido, haciendo todas las salvedades del caso respecto de lo que es una elección. Pero lo cierto es que esos sistemas ya están corriendo, entonces la elección comienza a entrar en tierra derecha, con los candidatos desplegándose por todo el territorio, críticas cruzadas. Mucho de esto va a comenzar a intensificarse a medida que se acerque ese 5 de noviembre en Estados Unidos. Información que ha ocurrido hace algunas horas nada más. En Argentina murió el ex cantante de la banda británica One Direction, Liam Payne. Cayó desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Ese es el último video que grabó antes de que se supiera la noticia de la caída desde el tercer piso hacia el patio interior del Hotel Casa Azul en Palermo, en Buenos Aires. Y entonces, a partir de allí, se comienza a saber parte de esta historia. Aparentemente, primeras teorías hablan de consumo de estupefacientes. Él ya tenía una historia relacionada con eso. Claro, hay un llamado de personal del hotel a el teléfono 911, que es el teléfono de emergencias, donde dicen que hay una persona que está violenta, que está rompiendo el mobiliario de la pieza, que aparentemente podría estar bajo los efectos de las drogas o del alcohol, y piden ayuda a la policía para que vaya a controlarlo. Lamentablemente la policía llega tarde, porque esta persona, después de hacer desórdenes en el lobby del hotel que estamos viendo ahí en pantalla, eso es una imagen en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora en ese hotel en Palermo, volvió a su habitación de hotel y es ahí entonces cuando habría tomado esta decisión de quitarse la vida. Claro, el canal de noticias CNN+ acaba de publicar un audio del dueño del hotel cuando llama a la policía, y en ese audio se puede ver que el dueño de este recinto le dice a la policía: hay un pasajero que tenemos acá que aparentemente está muy drogado, dice, es el audio digamos que se ha conocido, y que está generando desórdenes al interior de la habitación. Hay algunas fotografías que estamos tratando de comprobar también que muestran parte de esos desórdenes y destrozos que habrían quedado en la pieza de Liam Payne antes de esta caída aparentemente que le provoca la muerte entonces a uno de los integrantes de esta banda que marcó una época en la música pop británica en la década pasada. Claro, la cuna de Harry Styles también, One Direction. Y él estaba en Argentina. Justamente, Carlos, había ido hace algunos días a ver un concierto de uno de los ex integrantes de One Direction, uno de sus compañeros. Así es. Y tenía planificado tocar en septiembre pasado. Él como solista no pudo asistir en Argentina, estamos hablando, no pudo ir por también problemas de salud, se había señalado. Él ya tenía algunos problemas de salud mental anunciados también y declarados, diagnosticados: agorafobia, ansiedad, y hay algunos índices también de alcoholismo que estaban diagnosticados y públicamente conocidos por parte de los seguidores y también el entorno cercano a este cantante, que ya decíamos entonces, debido a problemas de salud, había cancelado esta gira por Sudamérica. La imagen muestra todavía en vivo el trabajo de los equipos de emergencia, de bomberos y también del rescate en ese hotel. Claramente es un barrio muy tranquilo, además Palermo, una zona también muy tranquila de Argentina, que se ha visto conmovida por esta noticia. Sí, yo conozco ese hotel.
Sí. Está en un sector donde hay muy poca actividad, no hay ni siquiera restaurantes, no hay más hoteles, es una calle muy tranquila y tiene un patio interior muy chiquitito hacia la parte posterior del hotel, donde tiene una pequeña piscina y unas mesitas de restaurantes. Es muy chiquitito este patio interior, pero las piezas dan hacia ahí, hacia ese interior. Sí. Y es el lugar entonces donde habría perdido la vida este exintegrante de One Direction. Claro, porque uno podría decir desde el tercer piso la altura no es necesariamente tanta, pero claro, hacia el interior, esta explanada donde está esta suerte de cafetería hace que la altura también sea un poquito mayor respecto de lo que uno ve en el frontis de este hotel donde ha muerto este ex One Direction Liam Payne, causando conmoción en Reino Unido y en los millones de fanáticos que tuvo la banda durante muchos años a nivel mundial.